nos dieron tiros juntos, estuvimos a punto de morir juntos. Y un día yo tuve un encuentro con el Señor, pero él había pagado una fianza de $90,000 y salió de la cárcel. Pero yo le doy gracias a Dios porque yo no tenía el dinero para pagar esa fianza y me quedé en la prisión. Cuando tuve el encuentro con Dios allí, cuando salí desesperado para seguir conociendo de Dios y seguir estudiando. Un día a mi casa fueron los testigos de Jehová y me comenzaron a dar estudios bíblicos. Y yo estaba decidido a ser testigo de Jehová. Ellos ya tenían hasta una esposa para mí, que yo me iba a casar con ella, yo nunca la había visto. Pero ellos tenían mi vida planificada, ellos ya tenían mi camino escrito, ellos ya me habían dicho que iba a pasar conmigo y yo estaba decidido a hacerlo, porque ellos fueron los que yo vi como representantes de Dios cuando me visitaron. Mientras yo estaba en prisión, estaba robando, asesinando personas, yo escuchaba todo lo que él hacía. Y éramos hermanos totalmente. Cuando yo salí, él fue corriendo a casa a buscarme. Qué bueno que saliste, me dio un abrazo. Y yo decía, ¿cómo yo le digo a él ahora que yo no voy a andar más con él por ahí? Teníamos una filosofía de vida, y la filosofía de vida de nosotros era la siguiente. Él me decía, a nosotros nunca nos van a hacer nada nadie nos va a hacer nada. Y yo, ¿por qué tú dices eso? Porque todo el mundo te tiene miedo a ti, me tiene miedo a mí. La gente no se atreve a meterse con nosotros. Y saben que para tocarte a ti, tienen que primero matarme a mí. Y saben que para tocarme a mí, tienen primero que matarte a ti. Y como estamos juntos todo el tiempo, ¿quién se va a meter con nosotros? Y yo le decía, tienes razón, yo nunca te voy a abandonar, siempre vamos a estar ahí juntos todo el tiempo. Nos vamos hasta abajo, como dicen por ahí en la calle. Y él me dijo, toma, me dio un arma y estábamos por ahí juntos todo el día, y es cierto, nadie se metía con nosotros. Cuando yo salí de prisión, me había olvidado esa filosofía de vida. Porque Dios hizo en mí algo que dice la Biblia. Cuando la Biblia habla de que el hombre planea su camino, pero Jehová enderezará sus pasos, la palabra que utiliza en griego es metanoeo. Y metanoeo significa un cambio de pensar. O sea que el cortocircuito que ocurrió en el jardín del Edén, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, coge esos cables, los une nuevamente y tu mente se alinea con la mente de Cristo y comienzas a seguir las pisadas del Maestro. Pero tú tienes que estar decidido a hacerlo. Y lo primero que tienes que hacer es ver por qué camino tú ibas y que ocurra el metanoeo de un cambio de pensar, un nuevo camino, un nuevo sendero, comenzar a seguir a Jesús. Pero Joel decidió seguir su propio camino. Hay caminos que a los hombres le parecen rectos, pero su fin es muerte. Él siguió en el oraje, él siguió en una conducta errónea, él siguió en el durón, él siguió caminando por el camino que iba. Pero Joel un día visitó conmigo la iglesia. Cuando salí de prisión le invité a un Viernes Santo, recuerdo, todavía yo no era adventista, estaba yendo a una iglesia pentecostal, cogiendo estudios con los testigos de Jehová y leyendo un libro adventista. Yo estaba haciendo de todo, porque yo estaba buscando cuál era la iglesia verdadera, y esa era mi meta. Yo dije, ¿qué iglesia yo voy a ir? En la prisión no hay religión ninguna. En la prisión es un grupo de presos que se reúnen en un baño y en ese baño hacen un culto. Y le dicen los cristianos, ese es el nombre, los cristianos. Y ahí hay católicos, protestantes, hay de todo ahí. Y esa es la iglesia. Cuando yo salí, yo dije, ok, ya no estoy en la iglesia de la 1072 en Bayamón, ¿a qué iglesia voy a ir ahora? Cuando me dan el libro adventista, tenía un ponche de la iglesia. Y yo estaba cogiendo todavía estudio con los testigos de Jehová. Ese día me arrodillé, lloré. Y dije, Dios mío, si tú quieres que yo esté con ellos, dame una señal. Mi abuelo es pastor pentecostal. Y él me regaló un CD que se llamaba Las Hermanitas Rivera. Y ese disco tenía una canción bien bonita que decía, no escuchen cómo yo canto, fíjense en la letra de la canción, no se desenfoquen, que el diablo no lo use. Decía, no puedo más con esta cruz, no puedo. Cuando yo escuchaba eso, yo estaba en silla de ruedas porque me habían tiroteado. No podía salir de mi casa para ninguna parte. Tuve 4 años saliendo a mi casa solamente los días del tribunal, que era una vez cada 3 meses. Y si salía al balcón, tenía un viper en el pie que sonaba y tenía que entrar nuevamente, porque en el tribunal el juez federal había dicho que yo era una amenaza para la sociedad y no podía salir. Cuando ellos me dieron los estudios, yo les conté, yo les dije, hay una canción que me gusta mucho, y cuando la escucho me dan deseos de llorar y empiezo a hablar con Dios de todo lo que me está pasando. Y ellos me dijeron, la canción, ¿cómo es? Y yo les expliqué, ¿eso no es testigo de Jehová la canción? Y yo, no, pues eso que te hace llorar y hablar con Dios es el diablo. Eso es el diablo, porque la única música celestial es la de nosotros. Se llama Kingdom Melody, melodías del reino. Eso es en los demonios que te afligen. Y yo me quedé así como que asustado y dije, este tipo no sabe que ese CD me lo regaló mi abuelo. Y él me está diciendo que tiene demonios. Cuando se fueron, me quedaron a entrar un disco. Y yo estaba desesperado esperando el disco porque esa era la señal. Y cuando ellos se fueron, oré y le dije, Dios, si tú
sea testigo de Jehová, que ese disco me haga sentir a mí que me eleva al cielo, como ellos me prometieron. Cuando ellos llegaron, que eran unos ancianitos, eran bien buena gente, llegaron con sombrillitas, entraron, yo estaba allí solo, porque ni la custodia la había cogido mi familia, pero yo no vivía con mi familia desde los 12 años, que eso es una historia que se vio en testimonio, pero solamente les estoy hablando del camino. Cuando ellos llegaron me traen el disco y decía Kingdom Melody y un saxofón, y yo dije, wow, esta es la señal, voy a ser testigo de Jehová, olvídate del caso. Cuando ellos se van, voy corriendo a mi cuarto y como esa era la señal que yo había pedido a Dios, yo dije, vamos a ver. El CD estaba nuevo, con el paquete, el plástico, la carátula. Yo cogí, busqué a la cocina un cuchillo, abrí el plástico. Cuando abro, no había CD adentro. Era una carátula vacía. Y yo dije, pero ¿y el disco dónde está? No está el disco. Y fui al balcón y le grité. Y ellos iban con la sombrilla y no se detuvieron. Misteriosamente, después de ese día no me volvieron a visitar. Después que ya me habían prometido hasta una esposa y todo, todavía la estoy esperando y no la encuentro. Pero ellos no volvieron. Volvieron un año después y ya yo estaba bautizado en la iglesia adventista, estaba estudiando capellán en la Asociación del Este. Y ellos pasaron, disculpa, no pudimos venir, se nos presentaron un montón de problemas de casualidad, nosotros no sabemos ni cómo nos olvidamos de ti. ¿Cuándo recobramos los estudios? Y yo le dije, es que ya yo me bauticé en una iglesia adventista y ya estoy estudiando allí. Y él se le aguaron los ojos y me dijeron, pero es que tú conociste la verdad. Pero ya yo había estado consciente que yo había tenido una conversación con Dios. Yo no conocía mucho acerca de Dios, no había leído mucho de Dios, pero yo conocía a Dios porque tenía una relación íntima con Él. Yo hablaba con Él todos los días, todas las mañanas, todas las tardes, estaba todo el día hablándole. Orar sin cesar, dice la Biblia. Pero Joel siguió haciendo crímenes y siguió haciendo de todo. Ya él sabía que yo estaba bien metido en la iglesia y se sentía que yo lo había traicionado. Porque yo le había prometido que iba a andar con él toda la vida. Desde pequeño nos criamos juntos, una vida juntos entera. Un día me llamó de madrugada y me dijo, te estoy llamando a ti porque yo sé que tú no te vas a reír. Y yo, ¿y qué me tienes que contar? Hace tiempo no salimos juntos, pero yo tengo que decirte algo y no me atrevo a decírselo a nadie. Y yo sé que tú no te vas a reír porque he visto en internet y eso que estás bien en la iglesia. ¿No te vas a reír de mí? Yo no me voy a reír. Me pasó algo. Y yo, ¿qué te pasó? Estaba de noche durmiendo y Dios me dijo en el pensamiento, me vino un sueño y a mí me habían asesinado. Y Dios me dijo que si yo no paraba mi estilo de vivir, si yo no cambiaba mi manera de pensar, si yo seguía cometiendo crímenes, Él iba a permitir que yo perdiera la vida. Y yo no quiero perder la vida. Pero si vuelvo a ir a la iglesia contigo nuevamente, me voy a volver un cristiano. Y yo no quiero ser cristiano. Me van a decir que soy un cobarde como lo están diciendo de ti por ahí. Y el día que fue a la iglesia conmigo, ese Viernes Santo, yo estaba sentado en un banquito con su esposa y las lágrimas le bajaban y las lágrimas le bajaban y seguía llorando y se tuvo que ir de la iglesia. Y me dijo, si yo sigo yendo a la iglesia contigo, yo me voy a volver cristiano y no quiero ser cristiano, yo quiero seguir siendo el duro como la gente me conoce. A mí me van a matar en la raya, la gente me tiene miedo, yo no voy a dejar que me digan que me metí a la iglesia porque estoy asustado. Él siguió su camino. Joel un día, después que tuvimos esa conversación, me dijo, yo quiero preguntarte si Dios me va a castigar. Dios me va a castigar, Miguel. Y yo le dije, ¿por qué tú dices que Dios te va a castigar? ¿Por qué tú piensas eso? Porque yo estoy haciendo un montón de crímenes, yo estoy haciendo un montón de cosas malas, pero a mí me gusta vivir así, algo que me gusta yo no lo voy a dejar. Y yo le dije, lamentablemente sí, si tú sigues viviendo esa vida, te pueden pasar muchas cosas. Y si Dios te dio ese sueño, Dios no hace nada si no te lo revela primero. Dios no hace nada si primero no te avisa, si no te avisa en un culto, si no te avisa en una iglesia, tú no estás aquí por casualidad, Dios te trajo aquí para decirte algo. Dios no hace nada si primero no avisa a través de sus siervos, sus profetas, sus pastores, sus evangelistas, sus maestros de escuela sabática. Dios tiene muchos recursos para darte un aviso, porque cuando Él sabe que te va a ocurrir algo, Él primero avisa. A Joel ya Dios le había avisado. Una semana después que tuvimos esa conversación, Joel salió con unas amistades nuevas, porque estaba empeñado en seguir ese camino. Ya yo no me quería pasar con él, pero él no quiso que el Espíritu Santo le hiciera ese metanoeo. Él no quería cambiar de pensar. Yo decidí no estar saliendo con ella para ninguna parte y un día me daba una inquietud por llamarlo, porque no sabía de él hace como 2 semanas. Y una inquietud que lo llamara. Ese día lo llamo y no contesta el teléfono. Y él tenía también, al igual que yo, un grillete en el pie. Y ese teléfono había que contestarlo. Queramos o no queramos, había que contestar ese teléfono. Y yo veo que él no lo coge. Y lo llamo, y veo que no lo coge. Y lo sigo llamando, y yo él no contesta. Llamo a la esposa,
tampoco contesta. Y cuando me llaman de vuelta, la esposa pega a gritar y a decirme: me lo mataron, Miguel, me lo mataron, me lo mataron. Esos amigos nuevos lo mataron. Y yo me quedé con la mente así, enganché el teléfono y a mí se me han muerto familiares. Y yo nunca había llorado como lloré la muerte de Joel. Porque me vino a la mente inmediatamente que ella me dijo que lo mataron. A mí nunca me va a pasar nada, Miguel. Porque primero, para tocarme a mí, te tienen que tocar a ti. Y a ti no te va a pasar nada porque para que te toquen a ti, me tienen que tocar a mí. Y yo me sentí tan responsable de la muerte de Joel que me sentí súper culpable mucho tiempo. Pero un día entendí que el hombre planea su camino, pero Jehová enderezará sus pasos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Tenemos que saber bien a qué estamos escuchando. ¿Qué lado de tu pensamiento tú estás escuchando? ¿Qué voz tú estás escuchando? ¿Quién es el que te dijo que te fueras por ahí? ¿Qué camino tú estás caminando? La palabra de Dios, cuando habla del cronos, en el libro de Proverbios, cuando habla de camino de muerte, utiliza la palabra cronos. La palabra cronos es de donde sacaron la raíz de la palabra hora cronológica, cronómetro. Cuando la palabra cronos es definida en el hebreo, es tu propio camino, tu propio pensar, lo que tú escoges sin consultar a Dios. ¿Por dónde estás caminando sin que Dios te dijera que te fueras por ahí? ¿Qué estás haciendo que Dios te dijo que no hicieras? Y estás diciendo que Dios te dijo que no hicieras, pero Dios no te dijo nada. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién estás andando? ¿Dónde te estás metiendo? Tus papás quizás te dijeron: no hagas esto porque te vas a perder, no te quiero viendo esto, no te quiero en tal lugar, no te quiero con fulano o con fulana. Pero tú has decidido seguir tu propio camino. La voz de Jehová a través de tus padres te está aconsejando, pero tú has decidido seguir tu propio camino. Tú has decidido escondida meterte a internet a ver pornografía. Tú has decidido escondida beber con tus amistades. Tú has decidido escondida escuchar música que sabes que no está bien. Estás caminando en tu propio cronos. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Está hablando ahí de los que venden drogas. Está hablando ahí de los que asesinan. Está hablando ahí de los homosexuales. La palabra dice: hay caminos que parecen rectos. Muchas cosas que parecen que están bien, muchas cosas que quizás no son malas, muchas cosas que no te van a llevar a la muerte. Pero lo que no es de Dios es del enemigo. Aquí no hay punto medio, no hay color gris, es blanco o negro. Parece recto, pero su final es muerte. Tu cronos, lo que estás haciendo sin consultar con Dios. Vamos a abrir la Biblia en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 nos dice así en el nombre de Jesús. Cuando la tengan me digan amén. Dice así en el nombre de Jesús: hay caminos. Nos encontramos nuevamente la palabra camino. Cuando uno estudia teología, hacemos un estudio que se llama el estudio de palabras, intertextualidad, paralelismo o quiasmo. Cuando uno estudia todas esas palabras y ve que se repiten muchas veces en el mismo libro, y ese libro lo hizo el mismo escritor, uno se mete en la cultura de ese pueblo y uno sabe que esa palabra la utilizan con ese fin. Cuando la palabra dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte, le dijimos que era cronos y que era oraj, que es la palabra que utilizaba el escritor, que era Salomón y David. Pero cuando estábamos hablando del Viejo Testamento, era Moisés, que escribía de otra manera, estaba en otro lugar. Pero aquí nos estamos encontrando con que dice: yo sé los pensamientos que tengo para ti, te dice el Señor, planes de paz y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza, dice Jeremías. Pero en otras versiones dice: yo sé los planes que tengo para ti, te dice el Señor, planes de paz y no de mal, para que tengas el fin que esperáis. Ahí estamos viendo, estamos hablando ya más adelante, ya estamos en la Neví, fuimos al Ketubí, ahora fuimos a la Torá, Neví, ahora estamos en el Ketubí. En el Ketubí, ya cuando Jeremías está escribiendo, la palabra que utiliza es oraj, que está hablando no de camino, está hablando de pensamiento, está hablando de actitud, está hablando de lo que Dios pensó acerca de ti cuando te creó, lo que Dios ya tenía planeado cuando tú estabas primero aquí. Toda actitud primero empezó aquí. Toda conducta negativa, positiva, primero estuvo aquí primero. Estuvo aquí un tiempo hasta que ese pensamiento generó un deseo y ese deseo generó un movimiento. Dios antes de crearte te pensó. Él no te creó porque estaba aburrido. Él no te creó porque no tenía nada que hacer. Él está muy ocupado para estar gastando el tiempo en eso. Él te creó porque Él sabe que tú tienes un fin
fin prometedor. Sabe que tú tienes un futuro prometedor. Él tuvo un pensamiento sobre ti y por eso te creó. Y Él tiene un plan contigo aunque tú te hayas desviado del camino. Aunque tú estés por otro camino, Él no se ha rendido contigo. Aunque tú estés haciendo lo que te dé la gana, Él no se ha rendido contigo. Dios ve lo que el mundo no ve. Quizás tú tienes un pensamiento de ti bien pequeño, pero Dios tiene un plan así de grande, pero te has ido por tu propio camino. Y si te has ido por tu propio camino, Dios no te va a obligar. A menos que tú permitas que el Espíritu Santo interrumpa tu pensamiento y haga un metanoeo, te haga un cambio de pensar. Y Jeremías dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de paz y no de mal, para que tengas un futuro y una esperanza. Cuando Jeremías está hablando ahí es bien curioso que se utiliza la palabra kairos. Y la palabra kairos en la Biblia, en el original texto, significa caminar en el tiempo perfecto de Dios. Caminar en el tiempo perfecto de Dios. Este es el cronos, que tú estás caminando sin pedir dirección divina. Estás caminando sin hablar con Dios primero por medio de la oración. Estás caminando sin estudiar la Biblia, a ver qué la Biblia dice. Estás caminando en tu propio camino y estás confundido haciéndole caso al enemigo y caminando por un camino que parece bueno, pero no es de Dios. Hay que diferenciar entre ser una buena persona, un buen ciudadano, un buen puertorriqueño, a ser un siervo de Dios. Tú eres llamado a ser un siervo de Dios. Tú no eres llamado a ser una persona con un título bien grande que te llena de orgullo. Sí, es importante estudiar, pero más importante es ser un siervo de Dios. Yo estoy estudiando y me estoy preparando, pero jamás sustituyo la revelación divina por la teología. Primero buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Jamás sustituyo la consejería por la liberación. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos un Dios sobrenatural que puede obrar en tu vida de manera magnífica, pero tú tienes que permitírselo. Pero si sigues en tu propio camino, te vas a conducir hacia la muerte. Si sigues por tu propio camino, te vas a extraviar. Pero Dios puede enderezar tus pasos. Jeremías 29:11, cuando habla de kairos, me trae a la mente cuando yo comencé a conocer al Señor. Cuando yo comencé a conocer al Señor, ya en el tribunal habían dicho que hay una amenaza pública. Ya mi familia no quería saber de mí, desde los 12 años no sabía de ellos. Tenía hasta la cara llena de tatuajes. Y muchas veces cuando voy a predicar a un sitio, voy a dar una campaña, llevo 5 años predicando porque cuando dejé de vender drogas no sabían en qué yo iba a trabajar. Y de repente me invitaron un día a escuchar un predicador nuevo, unas personas que son pastores adventistas. Ellos me buscaban a mi casa y nos íbamos en el auto y estábamos horas hablando. Y ese día que fui con ellos, tenían que escuchar un predicador nuevo en un caserío. Y yo les dije, vamos a escuchar ese predicador. Cuando llegamos al caserío, hay como 50 personas, jóvenes tatuados, drogadictos, mujeres de mala reputación y niños también. Y yo les dije, ese predicador especial, wow, que mucha gente hay aquí. Ellos presentan al predicador, tengo un predicador especial, ustedes no saben quién es una sorpresa, ustedes leyeron ya los libros que les digo, que conocen quiénes somos, pero traímos un predicador especial. De momento van a donde mí y me dan el micrófono y me dicen, Miguel, tú eres el predicador especial. Y yo les dije, pero ¿qué ustedes están haciendo? Ustedes están locos. ¿Cómo que predicador especial? Y me fui así bien lejos y dijeron, no, párate ahí, vamos a orar. Oraron y me dejaron hablar allí. Ese día se entregaron al Señor como 25 vidas. Y desde ese día surgieron un montón de invitaciones y ya llevo ya, para la gloria de Dios, 6 años viviendo solamente del ministerio y ves porque a Dios le dio la gana, porque el hombre planea su camino, pero Jehová enderezará sus pasos. Pero para que enderece los pasos tú tienes que permitírselo. Caminar en el kairos de Dios, no seguir caminando en tu cronos, no seguir en el oráculo, no seguir en el derecho. Dios no quiere hacerte daño, Dios tiene planes bonitos contigo. Quiero que veamos este video y meditemos en él y que te veas tú proyectado en ese video, que te veas tú en ese video. Y quiero que te pongas en la mente conocer al Dios que yo conozco, caminar con el que yo estoy caminando, no lo que la gente te ha vendido, no la teología, no lo que te han dicho, no el concepto de Dios. Dios no es un concepto, Jesús no es un concepto ni tampoco es una filosofía. Jesús es más real que yo que te estoy hablando. Quiero que lo veamos y pensemos en ello.